Se están acercando las vacaciones y te traigo los mejores consejos para que puedas coger el mejor crucero, teniendo en cuenta, para si no lo sabes, que tenemos una lista de reproducción de cruceros con miles de consejos ahí. Y aquí hice un conjunto de todos ellos para que en un solo vídeo puedas ver todos los detalles. Hemos cogido 12 cruceros y ya te estoy anunciando el próximo crucero, que a finales de junio salgo de Venecia por Bari, 3 islas griegas, Montenegro, Croacia y termino en Venecia. Pero lo más importante es que el día que termino en Venecia es el 6 de julio, es el día de mi cumple. Entonces te voy a enseñar muchos de los detalles para que puedas economizar, ya que para nosotros el modo más económico de viaje es los cruceros. Vamos para allá. Empecemos por el tema de las maletas. Las maletas, cuando vamos a un crucero, siempre te la llevan hasta el camarote, pero puede demorar. Entonces tienes que tener una bolsa con las cosas más importantes para que no te sucedan cosas de emergencia y no tengas con qué asumir este tipo de problemas. Y en el caso de nosotros, siempre viajamos como en mochila. Déjeme decirle que este tema de los cruceros es importante, lo mismo para una persona, 2 parejas, o para el caso de familia, que para nosotros es muy imputable porque tenemos 2 niños. Siempre viajamos cada uno con su mochila y lo que vamos a disfrutar, no a llevar una maleta para el día del capitán, ponerse un traje. No, yo voy para disfrutar. Es el concepto. Tú vas a un crucero a disfrutar. Muy importante cuando reservo el crucero. Yo tengo 2 métodos. O mucho antes, un año antes, hago una reserva, que lo normal es que te pidan 50 euros por persona, o siempre al final, cuando ya se va a ir casi el crucero, un mes antes de salir, puedes entrar a una página que se llama Chollos de Crucero y el barco está obligado a completar todos los pasajeros y al final lo que va a hacer es darte un precio que es el 50% de lo que puedes haber pagado en otra época. Eso es sumamente importante. Y lo otro importante es en qué meses voy a salir de vacaciones. En el caso de nosotros, no me queda otra que salir en diciembre o salir en julio y agosto, que es cuando es la temporada de vacaciones de los niños. Pero ojo, es cuando más caro es. Puede ser el doble o el triple. Nunca trates de reservar un crucero junio, julio, agosto o septiembre, o diciembre o enero. Son la época más alta en cuanto a precios de crucero. Para las familias numerosas, recuerden que hay un tip muy importante. Si tienen niños menores de 17 años, son gratis en algunos cruceros. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, yo cogí aquí la compañía AIDA, que es una compañía alemana, hasta Madeira y 4 Islas Canarias. Una semana con todo incluido. Cuando yo todo incluido es con bebida y todo, y me salió en 1058. ¿Por qué? Porque era un 4x2. Los niños no pagaban nada. Entonces, estas cosas tienes que tenerlas mucho en cuenta. O también puedes buscar ofertas donde el tercer pasajero y el cuarto solo paguen las tasas. Son truquillos que hay que buscar, como por ejemplo también puede ser el traslado que está incluido del avión de Madrid a Venecia. Si sale en Venecia, para ponerle un ejemplo, que esté incluido en el precio. Todas estas cosas hay que mirarlas a la hora de hacer tu reserva. Les dije que le iba a dar todos los tips, no se me va a quedar ninguno. Para el caso mío, que me dicen el golosín, ya que ustedes me ven de que siempre estoy comiendo comida en los restaurantes, degustando, pues normalmente todos los cruceros zarpan a las 5 de la tarde. Pero desde las 11 de la mañana puedes hacer el check-in. Si lo haces por internet, mucho mejor, porque no tienes que perder tiempo ahí delante de un mostrador. Pero lo más importante, que cuando entro voy directo al buffet que está abierto y ya te ahorras el almuerzo de comer en el puerto donde vas a embarcar y estás ya disfrutando de la comida. Oye, si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas. Mi nombre es Carlos Tanda y mi esposa Giselle. Somos viajeros, mochileros, como le quieras llamar, y vamos por todo el mundo. Lo que pasa es que la mayoría de los vídeos los tenemos aquí donde vivimos, en Gran Canaria. Solo te pido que te suscribas y nos apoyes. Cuando llegas al barco y haces el check-in, automáticamente te dan una tarjeta de identificación que viene tu nombre,
el número del camarote, la mesa que te va a tocar en el restaurante que siempre fija. Y esa tarjeta también te sirve como una tarjeta de crédito. Es decir, la tienes que asociar a tu tarjeta del banco, a un número de cuenta del banco, y automáticamente cada vez que vas a pagar algo dentro del banco, lo pagas con esa tarjeta. No tienes que andar con efectivo. Muy importante, para salir siempre del barco tienes que salir con tu tarjeta. Pero si es un puerto el cual no pertenezca, por ejemplo, a la Comunidad Europea, tiene que tener visado, pues tienes que gestionar el visado mucho antes y no en ese momento, porque puede ser que no bajes al puerto, a esa ciudad, y por otra parte tienes que ir obligatoriamente con tu tarjeta de identificación, la tuya personal, sea el DNI o lo que sea, o también ve con el pasaporte, porque puedes tener problemas a la hora de bajar para hacer tu propia excursión. Un concepto que tiende a confundir es el todo incluido. Muchos barcos dicen tiene todo incluido, pero no incluye el paquete de bebida. Ojo con eso, pues normalmente hay unos que lo tienen con todo incluido, con las bebidas, y hay otros no. Mi consejo personal, de acuerdo a nuestra poca experiencia, es que el paquete de bebida no la saques en la agencia de viaje. La agencia de viaje siempre te dan la oferta de 1, 2 o 3 paquetes de bebida. Pero después cuando llegas al barco pueden haber 14 paquetes de bebida, que puede ser por gaseada, puede ser por vino, puede ser refresco. La adaptas a tu forma. Pero voy un poquito más profundo este consejo. En nuestro caso, nuestra familia no toma alcohol. No vale la pena tener un paquete de bebida. Yo pago con mi tarjeta del barco automáticamente si necesito una Coca-Cola, un daiquiri o el gusto que me quiera dar, que me cuesta 4 euros o 4 dólares, mejor dicho, pues bien, lo pago. Pero no vale la pena pagar un paquete de bebida cuando tú no tomas bebida, porque te sale muy, pero muy caro. Eso tienen que tenerlo siempre presente. Otra cosa que tiene un coste alto, y ojo con eso, es el wifi. Es un wifi de muy alta calidad, pero es carito. Entonces, yo prefiero que si vas a disfrutar y no sea que tú tengas necesidad de ir trabajando, no saques el wifi del barco. Eso te saca un riñón. Eso cuando bajas a tierra, pues te conectas y estás navegando con tu wifi sin ningún problema, o tu 3G o 4G o 5G, pero el paquete de wifi es caro. Otro truquillo que le doy, las tiendas del barco. ¿Sabían ustedes que las tiendas del barco no tienen impuestos? ¿Por qué? Porque no abren en el puerto, ellos abren en alta mar. Por ejemplo, este reloj, un reloj Invicta. El día de mi cumpleaños mi esposa me lo compró, pero ¿qué hizo ella? Un reloj que puede costar 600, 700, 800, hay un día que exactamente te hacen un descuento del 75%. Todos los días te hacen descuento, pero los descuentos son menores. Tú tienes que tratar de buscar qué día hacen el mayor descuento y comprarte el artículo que tú quieras. Y puede ser una buena compra. He cogido 12 cruceros y normalmente todos los cruceros tienen un restaurante principal que está incluido en el precio. Los buffets siempre están incluidos. Hay otros que tienen 2. Y en este último que fui, el Costa Esmeralda, tenía 4 restaurantes incluidos en el precio. Pero ojo con los restaurantes temáticos, que puede ser de sushi, puede ser italiano, te sacan un riñón también. Eso, si vas a hacer algo que sea muy casuísticamente, son caros. Entonces trata de aprovechar, si te dan tanta comida pues en el buffet y tanta comida en el restaurante, pues trata de usar ese mecanismo que te va a hacer mucho más económico. ¿Sabían ustedes que el tema de las excursiones es una de las cosas que yo más miedo le tengo? Son de las más caras. No es tanto el precio del crucero, sino como el de las excursiones. Las excursiones, traten de ver en nuestro canal los lugares que hemos visitado y traten de buscar ese mismo recorrido. O busquen por internet cuáles son los lugares de interés que hay en esa ciudad y hacen su propio recorrido. Incluso puedes tener descargado sin internet el mapa por Google Maps. Hay muchas herramientas que puedes utilizar para esto, porque las excursiones, por ejemplo, la excursión de Roma, te puede costar de 100 euros por persona. Entonces, si no es un lugar lejos que tengas que ir, yo te propongo que si es la ciudad que vas a ver es donde atraca el barco, te bajes por tu cuenta. Solo que tienes que virar 1 hora o 2 horas
antes de que zarpe el crucero, porque el crucero no va a esperar por ti. Lo bueno que tienen las excursiones es que si vas a una excursión y se atrasa por un accidente, por lo que sea, por tráfico, el barco está obligado a esperarte. Y otra de las opciones es que en las grandes ciudades siempre hay un bus turístico que vale alrededor como promedio de 20 euros. Te bajas en las paradas que tú quieras y te subes en el otro bus turístico que venga atrás. Pero te ahorras mucho dinero porque las excursiones son caras, señores. Y si hablamos de las excursiones, le doy otro tip súper, pero súper importante. Ya decidiste ir a una excursión específica, pues recuerda que hay muchas excursiones que vienen en español, en inglés o en italiano. Si tú quieres la que es en español, y hay plazas limitadas, desde el momento que llegue, ve al buffet, porque seguro eres goloso igual que yo, va a ir al buffet, pero cuando bajes del buffet, deja las cosas en el camarote y ven rápido a reservar tu excursión, porque hay veces son plazas limitadas y no vas a poder coger esa, vas a tener que coger otra que sea más cara, porque en cada puerto te van a enseñar 7 u 8 excursiones. Hay unas más económicas y hay otras que son mucho más caras. Otro servicio que no está incluido en el precio del crucero es la lavandería. Mi sugerencia, yo voy con ropita para toda la semana. Yo no le pago lavandería a un crucero porque es carita. Si bien el gimnasio siempre está incluido dentro del precio del barco, el spa y lo que es el salón de belleza no está incluido. Así que ponte bien bonito antes de ir para el crucero, porque si no vas a tener que pagar una buena pasta. Otra cosa importante es que todos los días antes de dormir te vas a encontrar encima de tu cama un papel con todos los detalles de todas las actividades del próximo día. Muy importante, porque si decides no ir a tierra o no ir a ninguna excursión, te puedo asegurar que no te vas a aburrir. Ahí vas a estar constantemente una actividad detrás de la otra en diferentes lugares del barco. Eso es muy importante que lo sepas. Ojo con la zona horaria. El barco puede tener una hora y los relojes tuyos tener otra, o el de la ciudad, y automáticamente pienses que te dé tiempo cuando te bajas a tierra y se te vaya el barquito. Este consejo lo aprendí de Giselle, ¿no? Esa sí no se le olvida nunca este detalle. Ella se marea. Entonces, se te puede quedar cualquier cosa, señores, para ir a un crucero, pero las pastillas para el mareo, cógelas. Normalmente todos los barcos estos grandes tienen estabilizadores, tienen mecanismos que tú ni cuenta te das cuando estás navegando y dices, estamos navegando, porque te navega casi siempre de noche, aunque no, hay días que son de navegación que es del día, pero si el mar está picado puede moverse un poco. Mi consejo son las pastillas de mareo, no se te pueden quedar. El otro consejo que tiene que ver con eso, trata de buscar siempre que los barcos, su eslora, que es el largo, sea más de 300 metros. Un barco pequeño, claro que se mueve más que un barco grande. Y el tercer consejo, trata de estar del 8º piso para arriba, porque mientras más para abajo tú estés, vas a sentir más. Es posible el ruido de los motores que no te deje dormir según la posición que vaya, y lo otro, que tenga la sensación del movimiento. 3 consejos fundamentales para los que son flojitos de estómago. Pero les repito, ustedes no se enteran de que están en un barco. Eso es una gran ciudad dentro del océano. Bueno, un paréntesis. Los peces están comiendo. Aquí la casa está todo domotizada. Y ya por lo menos si ellos están comiendo, ustedes también tienen que pensar en que tienen que ir para su buffet. Y con respecto a esto, lo más importante es que siempre el restaurante va a tener una hora fija. Primer turno a las 8:30 y el segundo a las 9:30. Y automáticamente siempre lo va a atender la misma persona. Muy importante con respecto a la comida. Te dan el primer plato, el entrante, segundo plato, plato fuerte, el postre, pero puedes pedir tantas veces como te dé la gana. Lo único que es a la carta. Pero si te quedaste con hambre, sube para el buffet. Si te da pena pedir doble, como muchas veces me pasa, y sigues comiendo en el buffet. Otro detalle que tienen que tener en cuenta, dicen, no, me voy de crucero en verano. Llévense aunque sea un abrigo ligero, porque pueden pasar su frío, o bien sea en las cubiertas superiores, o bien sea en el restaurante, porque ponen el aire un poquito alto y estás comiendo, pero temblando, o puede ser
viendo un show en la pista de hielo. Entonces, mi sugerencia, se llevan un abriguito, ligerito, pero se lo llevan. Y ya hablando de ropa, tengan en cuenta que es mucho más importante que el abrigo y que todo eso. El calzado tiene que ser cómodo, porque cuando tú te bajas en el puerto es a caminar. Aunque sea una excursión, tienes que seguir con el guía y tienes que caminar. Y lo más incómodo que hay es empezar a cojear o después sentirte mal cuando regreses al barco. Entonces, calzado cómodo siempre. Mayormente zapatillas es lo que nosotros llevamos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el tema de las propinas. Hay veces se paga en la agencia de viaje y hay veces no. Es más o menos a razón de 10, 15 o 20 euros por persona por día. Eso tienen que preverlo, porque al final el dinero que tú le pusiste a tu tarjeta del barco, que está asociada a tu cuenta bancaria, te lo va a descontar al final. Una cosa importante que tú normalmente puedes pedir siempre tus gastos para que tú irlos mirando. Hay cruceros que tienen televisores y siempre tiene todo el recorrido, tiene muchas cosas, pero tiene también la fórmula de tú poder revisar cuáles son los gastos que vas teniendo y así vas estudiando. Porque puede haber errores, te pueden cargar gastos que no son tuyos. Ojo con eso, todos tienen que tener una contrapartida. La mayoría de los cruceros te dan una tarjeta. Por ejemplo, Costa Crucero. Nosotros tenemos tarjeta de Costa Crucero y ya la tenemos en bronce porque te va subiendo de categoría. Me permitió que en el Costa Esmeralda, en vez de coger un camarote interior, no fue camarote interior, tenía su ventana. ¿Por qué? Porque te dan privilegios al tener esa tarjeta. Es muy importante con respecto al camarote. Si tienes dinero, págate una suite. Y si no lo tienes, me lo pides que yo te lo presto. Yo te lo regalo. Pero lo más importante es que cojas un camarote interior. ¿Por qué interior? Señores, en un crucero tú no vas a descansar. Tú vas a disfrutar y lo menos que vas a hacer es usar el camarote, a no ser que vayas de luna de miel. Pero lo normal es que tú vayas a dormir y bien tarde, porque tú sales, te levantas por la mañana, desayunas, vas para tu excursión, a las 6 de la tarde regresas, vas directo para el show del teatro, del show del teatro, sigues después para el restaurante, para el turno que te toque, después ves un poco de música en directo o la discoteca y ya llegas a las 11 de la noche ahí. Si quieres ver vistas paradisíacas, vete para la última cubierta, la 15, 16, 17 o 19, como el último barco que fui. Y de ahí ves todo completo. No te gastes dinero en camarote. No, yo tengo que ir cómodo. Nada de eso vas a utilizar. Es otro concepto completamente diferente a el de un hotel. Aquí tienes diversión constante. Aunque no vayas a las excursiones, no te vas a aburrir. Es muy importante que ser socio del Club de Costa, por ejemplo, te dan tantos beneficios que te garantizan hasta el mínimo de precio en el camarote interior. Ese es garantizado. Y lo otro, que te da posibilidad de que la tarjeta tiene que ser individual por cada uno. Yo puedo tener la tarjeta del club que sea bronce y tener la de oro. Entonces, eso es importante que lo tengan presente y se den alta rápidamente en esa tarjeta, porque ahí no se dieron alta en el primer crucero y cuando cojan el segundo decir, si nos hubiéramos hecho socios, ya hubiéramos tenido estos beneficios. Yo no le he dado orden a las prioridades de lo más importante, pero para mí este es uno de los más, de que no le quepa duda, que ustedes cuando vayan a ir a un crucero, les pongo el ejemplo, si van a un crucero que zarpa desde Barcelona, quédense el día antes en Barcelona o 2 días antes, visitan Barcelona, pero garantizan de que el crucero no se le vaya, porque puede haber cualquier manifestación de una aerolínea, lo que sea, y se le complique, y normalmente los cruceros salen a las 5 de la tarde, así que si llegas a las 10 o a las 11, por ejemplo aquí en Isla Canaria, llega el vuelo a las 10, de 10 y pico a las 11, tienes que salir corriendo para ahí y te da tiempo, pero si va atrasado lo que sea por mal tiempo o cualquier motivo que sea, perdiste el crucero y es mucho dinero que vas a perder. No tiene que ser así al regreso, porque lo normal es que todos los cruceros entren al puerto ya lo último a las 8 o a las 9 de la mañana. Te da tiempo, con calma, ir para el aeropuerto, ir para tu destino final. Ojo con eso, que ya en nuestro caso hemos tenido que cambiar vuelo, quedarme toda la noche en un aeropuerto para que no se me vaya el crucero, porque ha habido manifestaciones, huelga o lo que sea, y eso no lo evita nadie.
tienes que ser previsor en estas cosas. Otra preocupación de las personas puede ser el idioma. Si estoy en un Costa Crucero, todo es italiano. Si estoy en AIDA, todo es alemán. Yo he cogido muchos cruceros y me da lo mismo el idioma que sea, porque siempre te vas a encontrar con personas que hablen tu propio idioma, incluso en la recepción, incluso en muchos barcos hay una persona que atiende a los del idioma español. Entonces no tienen por qué preocuparse con eso, pero además en cualquier parte del mundo todo es por señas, así que por señas cualquiera te puede entender. Espero que toda esta información te haya sido útil. Ya pronto nos veremos por el mar Adriático o en cualquier parte del mundo. Y recuerden de siempre suscribirse. Es la única forma que nos apoyan. Comparte este video con mucha de la gente que quieran viajar. No tengan miedo a coger un crucero, que para mí es la forma más económica pero más segura. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.